pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Le voy a invitar a que venga al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10, en el versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes virtuales, sociales. Les vamos también a pedir que por favor le den like, se suscriban y compartan estos mensajes para que otras personas puedan escucharlo, verlo y que la gran comisión pues avance en esta tierra como el Señor lo ha pedido. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. El título de este mensaje es ¿Cómo amar al prójimo? Repetimos, ¿cómo amar al prójimo? Lucas capítulo 10. Yo estoy leyendo, durante todo este año hemos estado usando la Reina Valera contemporánea. Usted puede usar la versión que guste. Lo mencionamos para que si quiere seguirla de manera textual, la pueda ubicar. Está gratuita en Bible Gateway, por si gustan buscarla por allí. Y comenzamos. Dice de la siguiente manera en el versículo 25. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, y dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y, aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y, aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y, al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Amén. Muy bien, hemos estado viendo el Evangelio de Lucas en estas semanas y compartíamos hace como un mes aproximadamente que en esta sección en la cual nos encontramos, es decir, desde el capítulo 9 hasta el 19 aproximadamente, Jesús viene a darle un énfasis muy importante al tema del discipulado. Y en esta sección que estamos viendo aquí y en adelante vamos a ver aspectos relacionados al trato con el prójimo, al trato con Jesús y a las relaciones que tiene que tener un hijo de Dios con el Señor. Entonces, se hace un énfasis importante en todo esto. En esta parte que vamos a ver, pues como decíamos, el tema del mensaje es cómo amar al prójimo. Vamos a ver cómo nos enseña Jesús desde su perspectiva y cómo venía él a romper prejuicios y patrones culturales que había en ese momento, para que entonces el pueblo del Señor, ya en extensión no solamente los judíos que estaban allí, sino nosotros como iglesia, aprendamos a amar al prójimo. Muchas veces en esto hay preguntas en la iglesia con respecto a, bueno, ¿quién es mi prójimo? Hay personas que se han animado a decir, bueno, mi prójimo es aquella persona que está cercana a mí, entiéndase familia, y en ocasiones por extensión lo llevan también a la iglesia. Y cuando estamos en la iglesia, entonces se dice que el prójimo son las personas que están aquí a lo interno. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que la Escritura nos muestra un alcance mucho mayor de lo que significa para Dios el prójimo. Y que nosotros como iglesia, en ese momento que estaban recibiendo la encomienda, vamos a verlo, tiene que llevarlo adelante. Es decir, la iglesia de Jesucristo, para nosotros el prójimo es una persona especial, que vamos a verlo conforme la enseñanza se va desarrollando. Pero nos cuenta aquí la Escritura que entonces el escenario es el siguiente. Si usted recuerda, hace 15 días cuando estábamos predicando sobre la misión de los 72, nos dice algo aquí interesante. Cuando el escriba plantea la pregunta,
nos dice la palabra esto, en ese momento. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿en dónde estaban? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo para que el escriba pues plantee esta pregunta? ¿Qué fue lo que ocasionó que él la hiciera? Nos dice el versículo 23 y 24, leo para ustedes de hace 15 días esto. Ese era el contexto en el cual todo esto estaba ocurriendo. Jesús se volvió a los discípulos y aparte les dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. El contexto entonces de la pregunta, lo que causa que este levita, que este escriba haga esa consulta al maestro es que los discípulos de Jesús, los 72 que le había enviado en aquella misión, pues vienen a darle a Jesús este informe positivo de lo que ellos habían ido a hacer cuando el Señor los manda a predicar. Y ellos le dicen cosas como que habían visto sanidades, habían visto liberaciones, que hasta los demonios se sujetaban a ellos, y Jesús les dice, eso está muy bien. Dice que Él se alegra de lo que está aconteciendo, mas les dice también que la razón principal por la cual ellos se tienen que alegrar es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y les dice esto que acabamos de leer, que muchos reyes y profetas desearon ver esto, pero no lo pudieron ver, y los discípulos fueron la primera generación que lo estaban experimentando. Es decir, haber recibido el Espíritu Santo como usted y yo lo tenemos, y también poder contar con la capacidad de ir allá afuera, orar por una persona y ver el respaldo de Dios. Desde una sanidad, que una persona sea salva, que sea sana. Todo eso nosotros como iglesia hoy lo vemos normal, pero en aquel entonces no lo era así, por cuanto el Espíritu Santo no estaba, pues, digamos que extendido en toda la comunidad israelita. Venía de maneras circunstanciales. Entonces hubo muchos reyes que quisieron ver esto, pero no lo vieron. Ellos lo estaban contemplando. Entonces, el escriba, ante esta alegría de Jesús, se le ocurre ponerse creativo y filosófico y enviarle una preguntilla así como un poco capciosa a Jesús para ver cómo iba él a responder. Ahora bien, podemos nosotros aquí preguntarnos, ¿quiénes eran los intérpretes de la ley? No fue cualquier persona la que vino a hacerle a Jesús la pregunta, dice que era un intérprete. Probablemente usted ha leído en los evangelios que por lo general siempre había por allí algunos grupos particulares que estaban de cerca a Jesús. Estaban los fariseos, los saduceos, los publicanos, y estaban estos, los intérpretes. ¿Quiénes eran cada uno de ellos? Bueno, los fariseos como tal era uno de 4 partidos religiosos que habían. Estaban también los saduceos, los celotes, los esenios, era gente que siempre estaba por allá. Los fariseos, digamos que no era un movimiento propiamente como sacerdotal, sino ellos eran como laicos, un poco separatistas, y siempre estaban por allí. Eran grupos contrarios a Jesús. Los escribas, que es el caso que estamos viendo acá, es decir, los maestros de la ley, tenían un término griego con el cual se les denominaba a ellos, que se pronuncia más o menos así, nómicos, y significa literalmente eso, como un maestro de la ley. Aparte de ellos había otros que se llamaban de la siguiente manera, por si alguien está embarazada y necesita nombres para los niños, nomonidáscalos, ¿verdad? Nomonidáscalos. Ese era otro sinónimo con el cual se referían a los escribas y eran estudiantes de la ley. Todos estos grupos, después de que Jesús muere, como 2 siglos después, ellos comienzan ya no a tener la escritura como el punto, digamos que principal a través del cual ellos hacían la doctrina y la enseñanza, sino que comienzan a introducir entre ellos algo que ya se veía en los evangelios ocurrir, que es que las opiniones de los sacerdotes, de ellos mismos, las utilizaban para establecer las enseñanzas. De ahí que se crea el Sanedrín y después comienza, digamos que un alejamiento y a contemplarse también otros libros para enseñar. Entonces, los intérpretes de la ley, digamos que no eran netamente bíblicos, sino que tenían apertura a otras cosas. Y esa apertura que tenían, pues les llevaba también a dudar de ciertas cosas que Jesús estaba haciendo y que Jesús decía, la razón por la cual justamente este escriba viene a poner a prueba a Jesús. Es decir, él no estaba como tan convencido de la enseñanza de él, de lo que Jesús estaba predicando, de la alegría que él tenía por lo que los 72 habían venido a dar ese informe. Entonces, ante estas dudas que él tiene, le envía a Jesús esta trampa, esta zancadilla para ver de qué manera Jesús va a caer y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo
para heredar la vida eterna. Y Jesús responde de una manera interesante. Él le dice, bueno, ¿qué dice la Escritura? Y le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es lo que dice la ley. Para nosotros hoy, un punto, digamos, importante a tener en cuenta es, bueno, ¿qué es la ley? ¿Qué representa la ley para nosotros? Si recordamos en el tiempo, la ley como tal fue dada a través de Moisés en el monte Sinaí. Dice que ellos estaban allí, que el Señor se manifiesta, le da a Moisés las tablas de la ley, y entonces Dios, a partir de esa entrega de la ley para el pueblo de Israel, lo que estaba definiendo era como los códigos de vida, de conducta civiles, una vez que el pueblo ingresara en Israel, para que ellos se comportaran. Y dentro de esa generación que estaba creciendo, Dios, recordemos que Él toma a los levitas y levanta una clase sacerdotal, y entonces esa nación, que había sido un pueblo de nómadas, se constituye propiamente en el pueblo israelita. Ese pueblo, digamos que iba a tener un propósito, o tuvo un propósito primordial en el plan redentivo de Dios, y era que ellos funcionaran, veámoslo tal vez como un contenedor, que a través de los siglos iba a ir creciendo, se iba a ir desarrollando una cultura, una nación que iba a mostrar aspectos de la santidad de Dios a todas las etnias a su alrededor, y entonces en el tiempo señalado Dios iba a mandar a ese pueblo al Salvador, al Mesías. Y cuando el Mesías viniera, estas bendiciones y promesas que Dios le había entregado, no solamente a la comunidad israelita, sino desde antes a Abraham, se estableciera un puente de conexión hacia todas las etnias y todas las razas. ¿En quién? En Cristo. Por esa razón, Jesús le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que estaba aconteciendo aquí, y la razón por la cual Jesús tuvo tanta roncha y tanto rechazo en su enseñanza por estos grupos, era que ellos habían caminado por siglos viendo las bendiciones del Dios de Israel y la manifestación suya a lo interno nada más, es decir, circunscrita. Dentro del perímetro y las fronteras de Israel y con el pueblo suyo, ellos habían visto ese Dios poderoso. Lo habían visto enviar un ángel en un momento y matar 142,000 hombres a favor de Israel. Lo habían visto abrir el mar rojo. Lo habían visto hacer milagros, habían visto la misericordia de Dios. Este pueblo conocía así de primera mano quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nadie les podía contar, ellos lo habían visto. No así las demás naciones, pero había un traslape aquí de esa historia con el momento en el cual ese Dios de Israel se abría al mundo entero. ¿Quién dice amén? Y ahí estamos usted y yo. A partir de ese entronque en el cual Jesús viene y abre estas bendiciones para todos nosotros, es que hoy nosotros estamos aquí. Pero si nos pensamos por un momento en los zapatos del escriba, del fariseo, del saduceo, al oír a Jesús hablar de estas bendiciones y cómo se iban a abrir, iban a llegar a otras personas, pues eso les provocaba a ellos resistencia. No entendían exactamente qué era lo que Jesús estaba diciendo. Y mucha gente hoy dentro del pueblo cristiano también a veces se confunde con respecto a la ley, y hemos visto movimientos como el mesianismo, como movimientos que de pronto quieren volver a la ley o adoptar aspectos de la misma para vivir hoy en día, porque no se entiende justamente, bueno, qué fue lo que hizo Jesús con esa ley y qué era lo que contenía esa ley y qué de ello tiene comunicación para nuestros días. Entonces, hablamos del origen, pero sería bueno de pronto, para que veamos muy bien de dónde viene esa pregunta de este escriba, cuáles son las clasificaciones que tiene la ley. Yo le animo a que si usted quiere tomar notas lo haga. Cuando hablamos de la ley, lo que para los judíos era, o le denominan la Torá, la ley se puede clasificar de tres maneras. Es decir, hay tres tipos de mandamientos dentro de esos 613 que están contenidos en la ley. Es decir, cuando el Señor le entregó a Moisés esa ley en el Sinaí, allí hay 613 y los mismos pueden caer en tres cajitas o tres categorías. Entonces la ley usted la puede categorizar, o a lo largo de los años se ha categorizado como la ley moral, la ley ceremonial o religiosa y la ley civil o judicial. ¿Qué es lo que cada una de ellas comunica? Es decir, ¿por qué está categorizada? ¿Cómo las podemos definir? Bueno, cuando hablamos de la ley moral, las leyes morales, en hebreo esto tiene un término
y se le denomina Mishpatim. Y como tal, cuando estamos hablando de una ley moral, las mismas se refieren a la justicia y el juicio. Y a menudo se traduce como las ordenanzas. Usted lo ve en la Biblia. Se basan en la naturaleza que es santa de Dios. Y como tal, pues ellas también son justas e inmutables. Tienen que ver con el trato de nosotros como personas. Y lo que buscan es promover el bienestar a aquellas personas que lo obedecen. Estas son las leyes morales dentro de esa ley que Dios le había entregado al pueblo del Señor. Obviamente el alcance de ellas se extiende a la justicia, el respeto, la conducta sexual, y están implícitos aquí los 10 mandamientos. Ahora bien, la ley moral, porque hoy se habla mucho de moralismo, la ley moral no salva a nadie, ¿cierto? Usted puede ser una buena persona, pero eso no lo va a salvar. Sin embargo, estas leyes, el propósito que tenían era definir conducta al interno del pueblo de Israel. Cómo tengo que tratar yo a mi prójimo, a mi esposa, a la esposa del prójimo. Todos estos aspectos morales estaban contenidos dentro de la ley. ¿Cuál es la segunda categoría que mencionamos? Tenemos la ley ceremonial o religiosa. Y a esto se les denomina los hukim o kupá en hebreo. Y son los que probablemente usted ha leído, que se les llaman los estatutos, las costumbres de la nación. Dentro de esto, pues tenemos los sacrificios, tenemos las fiestas, los tiempos bíblicos, estaban totalmente acotados a estos israelitas y sobre todo a los levitas, es decir, a los que eran sacerdotes. Podemos ver aquí, pues, esta segunda clasificación, cómo estos mandamientos les definían a ellos los tiempos en los cuales tenían que reunirse, cómo tenían que matar el cabrito, en qué días tenían que hacerlo. Era toda la ley religiosa, ceremonial que ellos tenían a lo interno de la nación de Israel. Leyes dietéticas también por extensión podemos contemplar aquí. El tercer tipo de categoría que está dentro de la ley del Antiguo Pacto son las leyes civiles o judiciales. Y estas a lo que se refieren es primordialmente aquello que está acotado a la tierra. Entonces ellos tenían mandamientos con respecto a tierra que se les tenía que heredar, que no la podían vender, sino que tenían que continuarla en las generaciones. Cosas que obviamente solamente podían cumplir estando en la geografía israelita. Por ejemplo, si una persona era acorneada por el buey de otro, ellos tenían que hacerse responsables. Eran cosas que pasaban dentro de sus terrenos. ¿Qué podemos ver hasta acá? Que esa ley, que los maestros de la misma pues la tenían muy al dedillo, tenía este alcance: ley moral, ley civil, ley religiosa. Mas cuando Jesús ingresa y comienza él a predicar y completa el mandamiento y lo que se había profetizado que él iba a llevar a cabo, pues obviamente había un cambio fundamental y que ellos no lo estaban entendiendo. Jesús viene a cambiar todo esto. Y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Gálatas 5:14 con respecto a este cisma que ocurrió en ese momento. Dice: porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nótese que pasamos de los 613 mandamientos que había a Jesús decir: toda la ley se cumple en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por extensión les dice también en Gálatas 3:23 hasta el 29. Nótese los cambios de forma que ocurren en la demografía israelita también. Dice: pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Hacemos una pausa estratégica aquí. Pablo les está hablando a los gálatas que estaban confundidos con el tema ley, pensaban y les habían dicho que tenían que seguir obedeciéndola, que la ley para ellos había sido, digamos, como un Waze, había sido un tutor que les había marcado el camino durante el tiempo para llevarlos a un punto fundamental en el cual ellos iban a conocer a alguien, y ese alguien iba a cambiar las cosas. La ley fue un tutor que los llevó hasta allí. Y les dice en el 25: pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay, veamos lo que dice aquí con respecto a las poblaciones, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Veamos cómo esto que Jesús vino a hacer, pues cambió la demografía a nivel mundial. Ya no estamos hablando de judíos, de griegos, de hombre, mujer, de esclavos ni libres, sino nos dice en Efesios que Él vino para hacer una nueva humanidad en Él. Y ese Él, obviamente, es Cristo. Y Cristo, como ese patrón que es el diseño del nuevo hombre, de esta nueva humanidad, supera cualquier otra. Supera la cultura judía, supera cualquier cosa que antes había. Esto obviamente para los maestros de la ley, para los escribas que estaban allí, era algo drástico, era algo que para ellos decían, no, ¿cómo que nosotros los judíos, el pueblo de Dios, ahora estamos al mismo nivel que toda la gente? Era algo que les causaba a ellos desde incomodidad, rechazo, y no lo estaban pues entendiendo muy bien. Entonces, cuando Jesús viene y le dice a este hombre la respuesta de cómo heredar la vida eterna, y le dice, bueno, ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, inmediatamente el escriba echa un paso atrás y dice, no, suave en toque. Como que a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él le pregunta a Jesús para ver qué entiende él por prójimo, para ver si dentro de la enseñanza y la cosmovisión de Jesús, pues todavía él era el compinche que se creía como la divina torta envuelta en huevo junto con ellos y los demás son punto y aparte. ¿Sí? Él le dice entonces, ¿quién es mi prójimo? Para ver qué pensaba Jesús del tema. Jesús, antes de esto, cuando él le dice, amarás a tu prójimo, la respuesta es, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, el segundo punto que tenemos que aclarar aquí es, bueno, ¿qué era lo que pensaba este maestro de la ley con respecto a la vida eterna? Para nosotros es, obviamente, la eternidad, pero para ellos, ¿qué era? Él le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esta es una idea que la vemos presente en la Escritura desde siempre. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12:2 nos dice esto, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir que dentro del pueblo de Israel, a lo interno, ellos entendían que hay una eternidad, que hay algo que nosotros vamos a experimentar una vez partamos de esta tierra. Vuelva a ver al que está al lado, dígale, ¿usted para dónde va? O dígaselo usted mismo, si no tiene nadie al lado, ¿yo para dónde voy? ¿Sabes? Es una pregunta que es bueno que nosotros nos la hagamos, porque hay mucha gente que no es salva y no lo sabe, que piensa que por tener un conocimiento general del cristianismo, saber quién es Jesús, porque lo leyó en una enciclopedia o porque nació en una familia religiosa es salva. Y esto es algo que nosotros a nivel personal todos tenemos que decidir por medio de un proceso que vamos a ver aquí. ¿Cuál es? El hecho de que usted sepa quién es Dios, quién es Jesús, qué es la Trinidad, qué es el Espíritu Santo, no implica que usted sea salvo. Amén. Hay una decisión, un acuerdo tácito que el ser humano hace para que entonces su nombre pase esto, lo inscriban en los libros más importantes que hay y habrá. ¿Sí? Él le pregunta y Jesús le responde y después le dice, haz esto y vivirás. Ahora, vivir en la Biblia, ¿qué significa? Nosotros podemos ver vivir de dos maneras. En la Biblia podemos hablar de vida biológica y cuando usted ve eso se utiliza el término bios, pero cuando venimos a hablar de vida espiritual y eternidad se utiliza la palabra zoa. Tiene que ver con salvación, tiene que ver con esa escritura importantísima que tiene que ocurrirnos y que es lo que nosotros pues usualmente nos referimos como la vida eterna. Desde la perspectiva de la Biblia, ¿qué tengo que hacer yo para heredar esa vida eterna? Ya vimos lo que Jesús nos dijo. Hoy como creyentes, como personas que no son parte de ese pueblo judío, que estamos escuchando el Evangelio,
¿Cuáles son los pasos que una persona tiene que hacer? Y a la hora de mencionarlos, piénsese usted a usted mismo si verdaderamente los ha recorrido. ¿Cuáles son esos pasos, ese procedimiento, para usted saber si usted ha sido salvo? ¿Y sabe por qué lo menciono? Por lo que decía antes, hay gente que no es salva y no lo sabe. ¿Cómo sabe usted si usted es salvo? Bueno, por el fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Si el Espíritu de Dios ha venido a anidar aquí, a lo interno, necesariamente hay una transformación. Si no ha habido transformación, entonces tal vez no has recorrido este camino, que a través del tiempo se le ha conocido tal vez como el camino romano de la salvación, porque las ideas se desprenden del libro de Romanos. Y son 6 pasos que quiero mencionar, y son los siguientes. El primero, para entender como el punto de partida, es que nadie, ningún ser humano es bueno. ¿Sí? Eso está en Romanos 3, del 10 al 12. El siguiente punto para nosotros entender, bueno, el punto de partida y hacia dónde se dirige es que todos somos pecadores. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, es decir, poder estar en su presencia. El tercero es que como consecuencia de ese pecado, que viene a través del ADN en todos nosotros, el pecado de Adán y Eva, el pecado original, la consecuencia del mismo es muerte. Muerte a nivel física y en todos los niveles, y a posteriori si la persona no hace lo que tiene que hacer en una eternidad. El cuarto punto aquí a entender es que esta vida eterna de la cual la Biblia nos habla es un regalo de Dios. ¿Quién le gusta recibir regalos? Amén, ¿verdad? A todos nos gusta. Es un regalo, pero hay que acercarse a quien lo da el regalo. El hecho de que sea gratis no quiere decir que ya lo recibí. Yo tengo que estar en el lugar correcto. ¿Cómo entonces recibo ese regalo? Bueno, el primer paso que usted tiene que hacerle un check en su vida, si no lo ha hecho, es reconocer que Cristo murió por todos nosotros. ¿Sí? Él murió. Más allá del personaje histórico de Jesús, de lo que nos contaban en la escuela, de lo que nos decía la abuela, reconocer que Él murió. Pasarlo de ese entendimiento mental a nuestro corazón. Él murió por mí. El segundo es confesar que Jesús es Señor de nosotros. Yo puedo reconocer que Jesús murió, mas no necesariamente eso implica que yo voy a permitir que Él sea el Señor de mi vida. La palabra Señor en la Biblia tiene una carga, tiene un alcance y una función. Y es que nosotros, cuando le decimos a Él Señor, la idea subyacente que queda aquí es que nosotros somos algo que Él compró. Él es el Señor nuestro, Él nos compró a un precio, dice la Biblia, de sangre, el precio más alto, y ahora su vida, que fue comprada por sangre y ya no está destinada a la ira de Dios, dice la Escritura. Antes éramos hijos de ira. No es que era gente arrancada, sino que estaban destinados a la ira de Dios. Ahora, por causa de esa compra en Cristo, vivimos para Él. Su agenda le hicieron un wipe out, la limpiaron completamente. Y ahora entonces la pregunta que dirige todo en nosotros es, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Así como cuando Pablo, nos dice la Escritura que Pablo se creía muy salvo, muy propio él en Dios, haciendo la obra del Señor, persiguiendo cristianos, matando gente, metiéndola en calabozos. Pablo se pensaba haciendo la voluntad de Dios. Y en un día que iba con cartas para continuar en esa tarea, dice que le sale un destello de luz. Y entonces él cae ciego y escucha una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. Increíble. Y entonces ahí viene este término, él lo pronuncia y le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Le has preguntado tú a Jesús eso? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Cuando nosotros ponemos nuestra vida en esa perspectiva hacia el Señor, entonces Él va a empezar también a trabajar con nosotros como Señor y va a empezar a dirigir cada uno de los asuntos de nuestra vida, pequeños, grandes, complejos o sencillos, hacia lo que es agradable a Él, que es su perfecta voluntad. Es muy sencillo reconocer quién es Jesús
pero que no sea el Señor de mi vida. Es decir, estamos, como dijo Pablo, que no haya corrido yo la carrera en vano con ustedes. A media salvación, no le permiten a Jesús ser el Señor de ellos. Después de esto, nos dice que nosotros tenemos que creer en lo que Él hizo en la cruz. Murió por mí. Y el sexto punto entonces es entender quién puede ser salvo a la luz de todo lo que hemos visto aquí. Nos lo dice en el 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Podemos ver que la persona salva en Cristo es alguien que ha reconocido la obra de Jesús, pero que también ha colocado su vida para que Él sea el Señor. Y cuando tú le haces esa pregunta, entonces Él viene a transformarlo todo. No nos dice toda la agenda de la vida y qué es lo que va a pasar, pero sí nos va dirigiendo día con día en lo que tenemos que hacer. Y a veces nos da visibilidad de cositas más adelante, pero no nos dice todo. Veamos el caso de Pablo aquí. Pablo era un hombre que era, pensémoslo como un director hoy en día. Pablo estaba acostumbrado a dar órdenes, él tenía gente que lo seguía, tenía personas a cargo y era un tipo con un carácter sanguíneo y bien directo, al punto de que él podía básicamente obligar a la gente a negar la fe. Y eso no lo hace usted haciéndole un algodón de azúcar a las personas. Para que usted lleve a alguien a negar la fe, quiere decir que prácticamente los torturaba. Y cuando él le dice al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cristo no le dice toda la historia de la vida a Pablo y lo que va a hacer con él, sino que le dice, ve al pueblo tal y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo, un hombre que le gustaba tener la agenda hecha, mandar, hacer y decidir, el Señor le dice, nada más llegue allá y allí se le va a decir qué tiene que hacer. Es decir, comience a entender que su vida usted no la dirige, la dirige el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Todos dijeron amén, gloria a Dios. Cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar de esa manera en nosotros, entonces Él es el Señor nuestro. Ya no tenemos a Jesús aquí caminando con nosotros, ¿cierto? Pero no nos dejó huérfanos, nos dio su Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo constantemente, así como su smartphone, le va haciendo actualizaciones para que usted tenga más emoticons y GIFs. Amén, dicen todos, ¿verdad? Asimismo el Espíritu Santo nos hace un download constantemente. Y en esos momentos en los que usted dice, uy, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Le mando al prójimo para allá o qué? O en otro tiempo, ¿verdad? Sin Cristo. Aquí Él viene y le hace un download a ellos para que tengan entonces el tune-up necesario, la afinación, para que aprendan cómo tienen que tratar al prójimo y cómo tienen que comportarse. Y entonces cuando Jesús le responde al maestro de la ley de esa manera, Él se siente un poquito señalado. Y viene y hace una pregunta como de contraataque y le sale con eso. Y le dice, entonces, dice él en la palabra, queriendo justificarse a sí mismo. Es decir, había algo en lo cual él se sintió aludido con la respuesta de Jesús. La versión de la Biblia amplificada dice lo siguiente, queriendo justificarse y reivindicarse. Preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Qué preguntilla, ¿verdad? Es decir, ¿a quién se supone que yo tenga que amar? Qué fácil es amar a la gente que es como uno, ¿cierto? Qué fácil es amar a los amigos, a las personas con las cuales nos llevamos bien, a la gente con la que estudiamos. Tenemos cierta afinidad social en las relaciones con algunas personas, pero la palabra de Dios nos enseña que este concepto de prójimo se extiende como una sombrilla sumamente amplia a todo tipo de personas. Y no se trata simplemente de ser políticamente correcto, sino que dentro del amor de Dios, que Él nos manda amarlo a Él y después por extensión amar al prójimo como a nosotros mismos, hay una responsabilidad social, emocional, que implica que yo también me interese en las personas. ¿Quién dice amén? Jesús entonces le responde. ¿Qué era lo que estaba haciendo el maestro, el escriba de la ley? Pues él quería básicamente acotar el cumplir ese mandamiento del prójimo al pueblito que él pensaba que eran los que eran su prójimo, es decir, solamente a los de nuestro propio grupo. A esos son mi prójimo. Pero Jesús le da una respuesta que lo deja verdaderamente fuera de base. Él le da
esta parábola que de pronto usted ha escuchado, que es la parábola del buen samaritano. Y aquí, cuando Jesús responde, ¿qué podemos ver? Él le dice lo siguiente. Vemos que le muestra una historia. Y en esta historia vemos pues que hay 5 personajes claves. Está un hombre que nos dice que hace un recorrido, nos dice que hay unos ladrones, hay un sacerdote, un levita y un samaritano. Y es importante entender aquí pues ciertas pautas culturales para darnos cuenta nosotros el impacto que pudo tener esta respuesta en este maestro de la ley. Él le pone un viaje y le dice que este hombre iba de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué relevancia tiene eso para nosotros? Bueno, ese trayecto de Jerusalén a Jericó era uno particular, porque pasaban de estar como a 2.500 metros sobre el nivel del mar a menos de 1.500 metros por debajo. Es decir, era un camino súper inclinado, muy serpenteado, según la geografía de lo que se ve, y también tenía muchas cuevas. Entonces era muy sencillo para los ladrones ocultarse, es decir, era un camino muy peligroso que este hombre estaba recorriendo. Y en los personajes que Jesús utiliza, digamos que dentro del folclore judío era muy habitual que ellos utilizaran siempre 3 elementos. Es decir, si alguien iba a contar una historia, habían 3. Y el tercero siempre llamaba la atención. Entonces Jesús le dice, este hombre iba en este camino peligroso, vienen los ladrones, lo asaltan y lo dejan desnudo. No dice la nacionalidad del hombre, nada más dice que él hizo el recorrido y lo asaltan, pero lo dejan desnudo. Y el primero en escena de esos 3 que salen, nos dice que es pues este sacerdote que lo dice que lo ve y pasa de largo. Gente que se supone que conocía la ley, que sabía lo que era amar al prójimo, lo ve, pasa de largo. Sigue el levita y dice que hace exactamente lo mismo. Y el tercero, probablemente en la mentalidad del escriba en ese momento estaba el que iba a salir un judío de a pie o alguien del pueblo de Israel, y le dice, y entonces sale un samaritano. Yo imagino que en el momento que el escriba escuchó eso, necesitó un Alka-Seltzer, ¿verdad? Empezó la efervescencia porque era el tercer elemento. Sale el samaritano y dice que lo ve. Y lo interesante es que el hombre estaba desnudo, y para ellos esto era muy importante. Claro, nosotros vemos una persona desnuda en la calle y cualquiera se impacta. Pero para ellos la ropa necesariamente representaba la identidad. Es decir, por la manera en la cual alguien se vestía, sabían si era un sacerdote, si era un árabe, si era un samaritano. Pero al estar desnudo, entonces era cualquier individuo, no necesariamente un israelita. Y aparece un samaritano a hacer la gran obra. Y dice que él lo ve. ¿Y qué hace el samaritano? Hace algo verdaderamente destacable. Dice que él lo toma y en ese momento dice que se acerca. No solamente lo ve, se acerca. Tuvo compasión de él. Dice que cura sus heridas con aceite y vino. Y obviamente él seguramente no andaba en varios caballos. Dice que él lo cura, lo pone en su cabalgadura, él seguramente se va caminando, lo lleva hasta una posada, cuida de él, paga por su recuperación y le da instrucciones a la persona que está allí. Le dice, vea, yo me tengo que ir, pero le voy a dejar aquí 2 monedas y cuando yo vuelva, yo pago por lo que él necesita. Qué increíble. Porque nos enseña la Escritura que así es como el Señor nos manda a nosotros amar. Y te hago yo la pregunta a ti, ¿has amado tú a alguien así en estos días tan convenientes? ¿Te has mostrado durante este tiempo amando al prójimo? Claro, a nuestros hijos les compramos un buen regalo y a la gente que está cerca de nosotros también, pero ¿qué de la gente que está allá afuera y que le duele? Y que tiene una situación difícil, tal vez durante todo el año, y que está dentro de tus capacidades poder ayudar. Qué bueno que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, tuviéramos el hábito de ayudar al necesitado y de ayudar a cualquier persona. Y al pensar en necesitados, no solamente gente en riesgo social, sino tener una actitud de pronto más de amor, pero el amor de Dios, el amor de Cristo en nosotros hacia otro. ¿Sabe usted que eso es algo que no está como ya un cristiano muy maduro, sino que de entrada todo creyente tiene que mostrarlo? Amar a Dios con todo y amar al prójimo como a ti mismo.
¿Qué quiere decir eso? Entrando ya en la aplicación de este mensaje, que el amor de Dios en sus hijos tiene, digamos que 3 enfoques: a nivel horizontal, a nivel vertical, más bien hacia arriba, hacia Él, a nivel horizontal, hacia la gente, y a lo interno. Yo voy a poder amar a la gente cuando he permitido que el amor de Dios me llene a mí. Y cuando ese amor verdaderamente te ha saturado, te ha enseñado y te ha mostrado cómo amarte a ti mismo, porque a veces no sabemos amarnos a nosotros mismos tampoco. Hay personas que han tenido vidas tan aceleradas o tan atropelladas que simplemente todo ha sido entrar, salir, el check, corro, hago y deshago, y nunca se han dado el espacio para aprender a amarse a ellos mismos. Y por cuanto no se aman, les cuesta amar. No saben amar a otros. Hay otros casos, personas que tal vez están muy dañadas y tienen que permitir que ese amor de Dios venga y comience a reestructurar, configurar a lo interno, un proceso de reingeniería, y no amarnos como nos enseñó nuestro abuelo, nuestros papás, sino amarnos como Dios nos ama. ¿Cómo nos ama el Señor? Dice que nos amó estando muertos en delitos y pecados. Cuando usted entiende el punto de partida del amor de Dios, entonces también vas a estar en las condiciones de poder amar a otra persona en su peor momento. Esa gente que usted dice, uy, ese samaritano. En otro tiempo ya no, ¿verdad? Este samaritano que hace estas cosas, o esta persona. ¿Qué hace el amor de Dios en nosotros? Nos lleva a recordar cuando estábamos nosotros igual o peor, cómo nos amó Dios. Usted no hizo absolutamente nada, solamente levantó su mirada al cielo y dijo, creo en ti, creo en tu amor, Señor. Y entonces comenzó Dios a hacer esa descarga de ese amor puro, transformador, poderoso, que derriba toda barrera, toda mentira del enemigo. Comenzó Dios a mostrarse a ti como ese Dios paciente. Y tú fallabas y Dios siempre estaba allí, se mostraba con paciencia. En tu peor momento Él estuvo allí para amarte, para socorrerte. Y cuando usted dijo, ya metí la pata pero tan adentro que no la voy a poder sacar, Él estaba allí extendiendo su mano y te levantó. Y cuando usted decía, no me va a alcanzar este año, este problema, ¿quién me va a sacar? Él hizo un milagro. Cuando le dieron a usted el dictamen y usted dijo, uy, ¿y ahora qué? Dios vino y borró el dictamen y te sanó. ¿Quién le da la gloria al Señor? Y sabe qué es lo lindo de esto, que hay tiempos en los cuales tal vez usted dice, uy, ahora sí me porté bien, Dios me va a bendecir, y Dios lo bendice uno en todo tiempo. Pero nosotros como seres humanos somos falibles, seguimos fallando, vamos a fallar, y el amor de Él permanece allí. No cambia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y por esa razón de ese amor que no cambia, tan fuerte, es que nosotros tenemos que entender que así mismo Dios ama al prójimo. ¿Y sabe quién tiene Dios en esta tierra para mostrarse y para llevar ese amor allá? A usted y a mí. Somos nosotros los que el Señor nos va a usar para poder entonces acercarnos a esa gente que está desnuda allá afuera, que ha sido robada por el enemigo, que Satanás la ha tomado y le ha despedazado la vida, le ha robado todo, y vamos a poder acercarnos a ellos y decirle, hay esperanza, yo no la soy, pero puedo hablarle de alguien que sí la es. Puedo contarle de una persona que transformó mi vida, la de Perencejo, la de Samuelito. Puedo contarle de alguien que me sanó, que sanó a otra persona. Puedo hablarle de una persona que sus recursos son inagotables, que su amor es perfecto y que aunque usted hoy no entienda y no sepa ni cómo amar, Él está allí para amar. ¿Quién le da la gloria al Señor? Ese es el Dios Todopoderoso que nos enseña quién es Él. Nos enseña a amarnos a nosotros mismos, pero también nos lleva a amar al prójimo. Este hombre puso a prueba a Jesús, este maestro de la ley. ¿Y cómo ponemos nosotros hoy a prueba al Señor? Bueno, buscando solo lo que nosotros queremos en Él, dudando de quién es el Señor, afanándonos por el mañana, siendo egoístas en la fe, viviendo con las bendiciones de Dios, pero nunca, pasan las semanas, nunca le hablamos a nadie de Cristo.
Eso es ser egoístas en la fe. Eso es usted pasar, caminar, ver el montón de gente desnuda y usted decir, uy, voy muy rápido, o me da vergüenza, o me van a criticar. Eso es ser una persona egoísta en la fe. Ante tanto samaritano que hay allá afuera, ante tanta persona robada y golpeada, nosotros como hijos de Dios que hemos recibido este amor, debemos ir con una sonrisa de oreja a oreja, a hablarle de algo que a usted verdaderamente le ha cambiado la vida. ¿A quién le ha cambiado Cristo la vida aquí? ¿Sabe cómo se le facilita a uno hablar de las cosas? Cuando usted siente pasión por ellas. Eso es como un vendedor que va a vender algo en lo cual no cree. ¿Usted le ha pasado? Va usted a comprar algo y está el vendedor y tal vez no es muy capacitado. Sí, es el mejor. ¿Y de qué son sus componentes? No sé. No está como muy convencida la persona. Entonces usted obviamente no va a comprarle la idea. Pero cuando usted está apasionado por algo, cuando usted ha probado un producto que a usted le ha servido, ¿verdad que usted deja reviews? Y usted dice, esto es maravilloso, esto me cambió la vida. Y la gente se inspira toda poniendo reviews. O lo contrario. Bueno, ¿por qué no le ponemos más reviews a Cristo en nuestras redes sociales, con nuestros amigos? ¿Por qué no le hablamos con pasión a la gente? Cuando la pasión está en el corazón de una persona, cuando usted ha probado la bondad y la misericordia de Dios, es imposible que a usted no se le salga, aunque sea el meñique, para hablarle de la gente, de Cristo, y decirle, vea, Dios tiene poder, no pasa nada, aquí casual, le hablo del Señor, en una que va, en otra que viene, comentamos de Él, y eso ayuda a que esa gente que está desnuda, saqueada, robada, pueda alcanzar un día lo que tú has alcanzado, la salvación, el amor del Señor. ¿Quién se compromete en eso? Amén. Pero entonces, estos tres ejes de ese primer mandamiento, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, se extiende. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo llevamos eso a nuestros días? Bueno, aprendiendo a amar al Señor con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Responder a Él en todos los niveles. Amarnos nosotros también. Aprender a amarnos en estos días. No está mal. Pues vaya, cómprese algo. No le brille el codo. Ámese a usted mismo. Dese un espacio. A veces hay gente que ha vivido situaciones muy duras y no le estoy diciendo que vaya y desperdicie o gaste todo el aguinaldo. No, hágase un detalle, usted ámese. Dele gracias a Dios por cómo lo hizo, cómo la hizo, con sus defectos, con sus virtudes. Dele gracias al Señor. Pídale al Padre que le ayude a reducir los complejos. Aprenda a amarse. David mismo hablaba así de sí mismo y decía, Señor, gracias. Hablando de Él, porque en las entrañas de mi madre me formaste, formidables y maravillosas son tus obras. Modestia aparte, le faltó decir, formidables y maravillosas. Amén. Diga usted, formidable y maravillosa, es la obra de Dios. Amén. Aprenda a amarse a usted. ¿Sabe qué es importante? Porque cuando ese amor entonces también viene aquí, usted hasta se perdona y se ama. Entonces vas a poder ir donde las personas que están igual o peor, severamente dañadas, y vas a poder enseñarles a amarse también. Vas a hablarles de ese Dios todopoderoso. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? Bueno, ya Jesús nos dio aquí una lección. Le cambió el énfasis a la ecuación, que no era quién es el prójimo, sino cómo ser verdaderamente nosotros. Gente que verdaderamente es un buen prójimo para el otro. El asunto no era la identidad, es cualquiera. Entonces, ubiquemos algo, algunos planes de acción para este fin de año con este mensaje. Hay muchas necesidades. Ubiquemos algo en lo cual nosotros podamos ayudar. Quiero felicitar a todos los que dieron regalos en estos días para estos niños de este comedor, que lo hacemos todos los años. Felicitarlos porque pudimos llegar al 100%, pero que no sea solamente en diciembre. Hagámoslo constantemente. Y que no sea solamente una ayuda económica, porque eso no le va a salvar, sino que usted pueda darle ese apoyo y decirle, hay alguien que le puede bendecir 1000 veces más de lo que esta ayuda puede hacer en su vida. ¿Quién? Se llama Cristo Jesús, el Salvador, el Todopoderoso. Murió y resucitó, y sus recursos son inagotables.
hablarle a la gente de ese Salvador. Ayudemos al necesitado. Seamos más tolerantes con las personas. Vean, estos días, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en estos días es o presa o una gran vuelta. ¿A alguien le ha acontecido? Tiene usted que ir a hacer un mandado y usted pone Waze y es o el gran presón o tiene que ir a dar una vuelta increíble. Ayer íbamos para una boda en Acerrí, saliendo de Escazú, pusimos Waze y nos llevó a dar una vuelta en una montaña, pero eso resultó mejor que bajar e irse por las rotondas. Y tiene usted que armarse de paciencia. Íbamos subiendo y la municipalidad trabajando había bloqueado el camino, entonces hubo que dar una vuelta, llegamos a otro lado y la municipalidad trabajando había cerrado el camino, y entonces usted bendice a la municipalidad porque trabaja el domingo en la hora pico, ¿verdad? Usted bendice a la municipalidad en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser tolerantes en estos días de tanta tensión. A la persona que está envolviendo los regalos, tengámosle paciencia. ¿Sí? A veces dura mucho, pero quedan preciosos. Usted no sabe la presión que tiene la gente encima. A la persona que le sirvió la comida, están con 1000 órdenes atrás. Seamos más tolerantes con el prójimo. Y cuando vengan con esa angustia porque algo les quedó mal, dígale, tranquilo. Tranquilo. Eso ayuda demasiado. ¿Sí? Seamos más tolerantes con las personas. Regale. Vea, busque ojalá a una persona en necesidad, dele algo. Siempre en las personas. La palabra del Señor nos enseña que el que tiene misericordia del pobre le da, dice que a Jehová presta el que da. Yo lo he visto a lo largo de los años. Ayudar a una persona en necesidad es como una cuenta bancaria. Dios le bendice y le retribuye. Dios es fiel en esto. Bendigamos a las personas que están en necesidad, seamos amables y seamos agradecidos también. Tal vez no pudiste alcanzar el full extras, no importa, dele gracias a Dios por lo que tiene. Dele gracias a Dios porque tiene trabajo. Tal vez no te abrieron el puesto, la plaza que querías, pero dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. El que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Escritura, que Él la va a perfeccionar. Él es el que lleva el proyecto de vida suyo. Usted lo que tiene que hacer es caminar día tras día con Él. Él sabe cómo, cuándo y dónde, tiene su dirección y la bendición de Él llega porque llega. Si tú te mantienes caminando en sus caminos, recorramos la milla extra. Si alguien necesita apoyo suyo, recorra la milla extra, que la gente pueda ver en usted ese amor de Cristo. Ese amor perdonador, ese amor que va más allá, no simplemente me limito a hacer lo que tengo que hacer, como estos maestros de la ley. Mi prójimo son los míos, mis dientes y mis parientes, nada más. Vayamos más allá, toquemos a otras personas, reconozcamos a Dios en los actos de bondad que hacemos. Si vas a ayudar a alguien, dígale, tome, que Dios lo bendiga, dele la gloria a Dios. Popularicemos el nombre de Jesús, hablemos de Cristo, hablemos de Él, que la gente lo escuche, que resuene en nuestra vida, en nuestra presencia digital y en todo lo que hacemos. ¿Quién dice amén? Muy bien, vamos a orar. Le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies, por favor, para entregar este mensaje, darle gracias al Señor por esto que Él ha hecho. Obviamente, a la hora de hablar todo esto con respecto a cómo amar al prójimo, uno humanamente hablando dice, ¿y cómo hago? ¿Sabe? A veces es difícil amar al prójimo. A veces es difícil. Pero ¿sabes cómo podemos hacerlo? Solamente hay una forma, y es cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. A nosotros, humanamente hablando, no nos sale siempre eso. Humanamente hablando, no. Pero cuando el Espíritu de Dios viene, nos enamora, toca nuestro corazón y nos hace así un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces usted dice algo más o menos así: Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque cuando pensé, Señor, que ya hasta aquí me la habías prestado, tú me sumaste años de vida, Señor. Gracias porque cuando mi matrimonio se vio en alitas de cucaracha, tú te mostraste. Cuando se cerró aquella puerta laboral, tú abriste otra, Dios. Cuando pensé que las cosas ya no se iban a dar, tú te mostraste. ¿Sabes qué significa eso? Que Él siempre ha sido fiel.
Y por esa característica de Él, por esa fidelidad, entonces tu corazón es seducido a misericordia, es seducido a amarlo. Y puedes entonces amar a otras personas como Él te ha amado a ti, sin condición. Cristo a ninguno de nosotros aquí nos puso reservas. No nos puso condiciones. No nos dijo, yo te voy a amar a ti el día que vengas en perfección. No nos dijo, yo le voy a dar a usted amor cuando seas totalmente obediente y cumplas todos los mandamientos. No nos dijo, yo te amo a ti porque tú has sido obediente. No. Dice que nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese es el amor de Dios. Eso se llama su gracia. Un regalo inmerecido. Su gracia. Permitamos que nuestra vida sea proyectada hacia afuera a partir de esa gracia que hemos recibido. Y que podamos entonces reflejar al Padre en todo, en la forma en que amamos, en la forma en que damos, en la forma en que abrazas, en la forma en que educas, que podamos reflejar al Padre su multiforme sabiduría en todo lo que hacemos, cómo sirves, cómo das, todo.